Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la organización conocida como la Hermandad Sin Estandartes y la historia de su primer líder, llamado Lord Beric Dondarrion. La Hermandad Sin Estandartes toma su origen durante el Torneo de la Mano celebrado en Desembarco del Rey para honrar al Lord Eddard Stark. Con tal de participar al torneo, Beric Dondarrion, un señor de la tormenta de casi 22 años, viajó hasta la capital y es descrito como un joven gallardo de pelo dorado rojizo y capa de seda negra tachonada de estrellas, con un estandarte de seda negra con el dibujo de un cielo nocturno hendido por un rayo púrpura. Durante el torneo, Beric estaba tan hermoso que Jaime Poole, la amiga de Sansa, anunció que estaría dispuesta a casarse con él allí mismo. Su primer rival se deshonró al matar al caballo de Beric durante las justas, así que lo eliminaron del torneo y Beric cambió la silla a otra montura, aunque inmediatamente fue derribado por Thoros de Myr. Thoros de Myr, por su parte, era un sacerdote rojo, como Melisandre, pero que además también era guerrero, llevaba la cabeza rapada y era famoso por haber sido el primero en los muros de Pike, con una espada llameante en la mano, durante la rebelión de Balon Greyjoy. Durante las justas acabó siendo desmontado, pero en el combate cuerpo a cuerpo, que duró 3 horas y tomaron parte casi 40 hombres, Thoros, con su espada llameante, se alzó como vencedor. Además, hubo otro muchacho que destacó en el torneo, llamado Anguy, un plebeyo desconocido procedente de las Marcas de Dorne, que ganó en la competición de tiro con arco. Automáticamente, Lord Eddard Stark le ofreció un puesto en la Guardia de la Mano, pero el chico estaba ebrio de vino, victoria y riquezas jamás soñadas, y lo rechazó. Estas son las 3 primeras presentaciones que se nos hacen sobre los primeros miembros de la hermandad, pero la hermandad en sí no nace hasta algunas semanas después. Lady Catelyn Stark capturó a Tyrion Lannister, así que Tywin Lannister respondió convocando al ejército de su casa para atacar Aguas Dulces. Edmure, el hermano de Catelyn, ordenó a todos sus vasallos reunirse con sus hombres en Aguas Dulces o en el Colmillo Dorado, dejando así indefensas todas las aldeas de sus tierras. Y Lord Tywin, astuto como era, envió a Ser Gregor Clegane a quemar y saquear esas aldeas sin protección, pero se aseguró que lo hiciera amparado en la noche, sin estandartes o adornos, como un vulgar bandolero, para que no fuera evidente que los ataques eran de los Lannister. Así, cuando Aguas Dulces contraatacara, Cersei y su padre insistirían en que los que habían roto la paz del rey habían sido los Tully, no los Lannister. Ser Gregor atacó 3 aldeas, Shirrer, Wendish y Vado del Titiritero. Edmure quiso buscar justicia y matar a Clegane él mismo, pero por suerte Lord Hoster Tully, su padre, ordenó a los caballeros supervivientes de esas aldeas ir a Desembarco del Rey a pedir permiso antes de atacar, para que si así se desataba la guerra, se pudiera acusar a los Lannister de atacar primero y de que ellos solo actuaron bajo la justicia del rey. Cuando los caballeros encargados de las 3 aldeas llevaron a los supervivientes a la Fortaleza Roja, Lord Eddard sentenció a Clegane a muerte y lo despojó de sus títulos y sus tierras. Ser Ilyn Payne era la justicia del rey, pero Eddard no quería enviarlo porque era vasallo de los Lannister y no confiaba en él. Ser Loras Tyrell le pidió ir, pero era demasiado joven y además buscaría venganza, no justicia. Así que en lugar de todos ellos, encargó que Lord Beric Dondarrion, Thoros de Myr, Ser Gladden y Lord Lothar reunieran 20 hombres cada uno, más 20 hombres de la guardia personal del propio Eddard, liderados por Alyn, para ir a la fortaleza de Clegane y ejecutarle. Y a Beric se le otorgó el mando general del grupo, como correspondía a su cargo. Así pues, 120 soldados salieron de Desembarco del Rey bajo el mando de Lord Beric. Llevaban 3 portaestandartes, que eran el emblema del venado coronado del rey Robert, el lobo huargo de los Stark y el rayo de Lord Beric. Por desgracia, todo salió mal. Lord Tywin había hecho que la montaña cruzara el Forca Roja a espada y fuego con la esperanza de atraer a Eddard Stark. Su plan era que Eddard fuera en persona hacia el oeste para encargarse de Gregor Clegane, y de haberlo hecho, lo habrían matado o lo habrían capturado para intercambiarlo por Tyrion, que en aquellos momentos aún era prisionero de Catelyn. Pero Jaime no sabía del plan de su padre, así que cuando se enteró de que habían capturado a su hermano, atacó a Ned en las calles de Desembarco del Rey. A Ned se le cayó el caballo encima y le rompió una pierna, así que no pudo ir al oeste y en su lugar había enviado a Lord Beric. Pero la montaña les esperaba igualmente en el Vado del Titiritero. Tenía hombres apostados en ambas orillas del río y en cuanto cruzaron les atacó desde la vanguardia y la retaguardia sin que le importara un bledo el estandarte del rey.
La montaña en persona mató a Raymond Darry de un golpe tan espantoso que a Darry le cortó el brazo por el codo y a la vez mató a su caballo. Gladen Wild murió allí con él y a Lord Mallory lo derribaron y se ahogó. Los enemigos le rodearon por todas partes, todos creyeron que iban a morir, pero Alyn de Invernalia empezó a gritar órdenes y reorganizó sus filas, y los que todavía permanecían a caballo se agruparon en torno a Thoros y consiguieron abrirse paso para escapar. Por la mañana habían sido 120 y al anochecer apenas quedaban 40. Lord Beric estaba entre ellos, pero herido de gravedad. Thoros le tuvo que arrancar del pecho un palmo de lanza. Estaban seguros de que Beric moriría antes del amanecer, pero Thoros se pasó la noche rezando con él junto al fuego, y cuando volvió a salir el sol todavía estaba vivo y hasta un poco recuperado. Tuvieron que pasar 15 días antes de que pudiera montar a caballo de nuevo, pero su valor les dio fuerzas a todos. Beric les dijo que su guerra no había terminado en el vado del Titiritero, que precisamente entonces no había hecho más que empezar, y que por cada uno de los suyos que hubiera muerto allí caerían 10 enemigos. Para entonces, las batallas tenían lugar lejos de ellos. Los hombres de la montaña no eran más que la vanguardia de las huestes de Lord Tywin, cuyo ejército cruzó el Forca Roja con el grueso de sus fuerzas, arrasó las tierras de los ríos y lo quemó todo a su paso. Ellos eran tan pocos que lo único que podían hacer era hostigar su retaguardia, pero se decían que se unirían al rey Robert cuando avanzara hacia el oeste para aplastar la rebelión de Lord Tywin. Fue entonces cuando se enteraron de que Robert había muerto, igual que Ned, y de que Joffrey era quien ocupaba el trono de hierro. El mundo se había vuelto del revés. La mano del rey les había enviado a capturar a unos criminales, y de repente los criminales eran ellos y Lord Tywin era la mano del rey. Algunos propusieron rendirse en aquel momento, pero Lord Beric se negó en redondo. Dijo que seguían siendo hombres del rey y que los leones estaban asesinando al pueblo del rey. Si no podían luchar por Robert, lucharían por ellos, por el pueblo, hasta que muriera el último del grupo. Y eso hicieron. Pero sucedió algo muy extraño. Por cada hombre que perdían, aparecían 2 más para ocupar su lugar. Algunos eran caballeros o escuderos, de buena cuna, pero en su mayor parte eran plebeyos, jornaleros, taberneros, criados, zapateros, hasta 2 septones. Hombres de todo tipo y también mujeres, niños y perros. Y así, la Hermandad sin estandartes nació. Poco a poco empezaron a convertirse en leyenda. Empezaron a saquear las caravanas de aprovisionamiento del ejército de Tywin, tanto antes como después de las batallas del Forca Verde y del Bosque Susurrante. Acosaron a los exploradores de los Lannister, atacando con rapidez para luego desaparecer en los bosques. Se decía que Ser Barton Craghall había matado a Beric, hasta que Lord Beric le tendió una de sus trampas y murieron tanto Barton como todos sus hombres. Los hombres de Amory Lorch y Gregor Clegane no paraban de buscarlos, pero si encontraban a Beric y lo mataban, él resucitaba. En Harrenhal, los soldados de Tywin siempre hablaban de Beric, de si estaba vivo o muerto, o de dónde estaba, o de qué era lo que haría. Empezaron a tenerles miedo, porque Beric hacía incursiones nocturnas a los Lannister, aunque si había que matar se encargaba de que solo murieran soldados. Luego iban a las aldeas de la región y se llevaban lo que querían de los pobres aldeanos, mientras que a cambio dejaban un trozo de papel con un dibujo, como si fuera un pago real. Por tanto, los campesinos y aldeanos que vivían por la zona de los ríos empezaron a conocerlos, y a Beric le llamaban el Señor del Relámpago porque golpeaba con mucha celeridad, como un relámpago que cae de un cielo sin nubes. Se decía que era inmortal, que cruzaba los ríos cuando quería y cabalgaba en una u otra dirección, no se quedaba nunca quieto. A Thoros le llamaban el Mago Rojo y se decía que tenía extraños poderes. Jaime Lannister recordó que Thoros podía beber tanto como Robert Baratheon, lo cual era todo un mérito, y en cierta ocasión Thoros le había dicho a Robert que se había convertido en sacerdote rojo porque las túnicas de ese color ocultaban bien las manchas de vino, con lo que Robert se había reído tanto que había escupido cerveza sobre todo el vestido de seda de Cersei. Así continuaron viviendo, como bandidos por los bosques, atacando siempre a los Lannister. Cuando hacían prisioneros no los mataban enseguida, sino que Lord Beric siempre les hacía un juicio y luego los ahorcaba. De los 20 hombres de Invernalia solo quedaban 6 y estaban dispersos, justo cuando encontraron a Arya y a Gendry, que habían huido de la fortaleza de Harrenhal, y uno de los que les vieron reconoció a Arya como la hija de Lord Eddard Stark.
Los que los encontraron no sabían dónde estaba Lord Beric, así que empezaron a ir de aldea en aldea preguntando a todos sus amigos. No es que Lord Beric se escondiera de sus propios hombres, pero se movía mucho y rara vez le confiaba a nadie sus planes para evitar así que alguien lo traicionara. A esas alturas ya tenía cientos de seguidores, puede que miles, pero no serviría de nada si fueran todos pisándole los talones, porque consumirían las provisiones de todos los lugares por donde pasaran o les haría picadillo otro ejército más poderoso en una batalla. En cambio, se dividían en pequeños grupos para atacar en una docena de lugares a la vez y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta. Y si les capturaban y hacían cantar, difícil sería que confesaran el paradero de Lord Beric, de lo que tampoco ellos sabían nada. Hasta que al final, tras mucho viajar, el grupo de Arya y Gendry encontró a Beric y a Thoros. Thoros antes estaba gordo, iba bien afeitado y tenía la calva muy brillante, pero ahora era un hombre alto y delgado que lucía restos dispares de armaduras viejas sobre una harapienta túnica rosada. Ya no era el sacerdote falso y borracho de antaño, porque el Señor de la Luz había despertado en su corazón y tenía el poder de ver en las llamas. Mientras que, por su parte, Beric era como un espantapájaros. Llevaba una capa negra harapienta salpicada de estrellas y una coraza de hierro mellada en 100 batallas. Tenía toda la cabeza, con la excepción de una calva sobre la oreja derecha, allí donde le habían hundido el cráneo, cubierta por una densa mata de pelambre dorada rojiza que ocultaba casi todo el rostro. Le faltaba un ojo, la carne que rodeaba la órbita estaba arrugada y llena de cicatrices, y tenía una marca oscura en torno al cuello. Al quitarse la coraza, las costillas destacaban una a una debajo de la piel. Tenía un cráter en el pecho, justo por encima del pezón izquierdo, y cuando se volvió vieron que tenía una cicatriz a juego en la espalda de una lanza que lo había atravesado. Habían traído con ellos a Sandor Clegane, el perro, así que fue juzgado a juicio por combate contra Lord Beric, que entonces demostró una vez más la magia del Señor de la Luz. Cuando apoyó el filo de la espada larga contra la palma de la mano izquierda, lo pasó por ella, la sangre corrió por el acero y entonces la espada empezó a arder. Ambos, el perro y Beric, lucharon a muerte. El perro fue quien venció, le mató, pero al cabo de un instante Beric volvió a resucitar. Arya nunca le vio ingerir alimentos, aunque de vez en cuando tomaba una copa de vino, y tampoco parecía dormir, sino que cerraba el ojo sano como si estuviera fatigado, pero cuando alguien le hablaba, lo abría al instante. Seguía vistiendo la desastrada capa negra y la mallada coraza con el desportillado esmalte del relámpago. No se la quitaba ni para dormir. El acero negro ocultaba la espantosa herida que le había infligido el perro, al igual que el grueso pañuelo de lana escondía el círculo oscuro que le rodeaba la garganta. Pero no había nada que ocultara a la vista la cabeza rota, con la sien hundida, ni el agujero carmesí del ojo que había perdido, ni la forma del cráneo bajo el rostro. 6 veces Thoros de Myr le había traído de vuelta, y cada vez le costaba más. El golpe de la sien hundida se lo había hecho Ser Barton Crackhall, le rompió el yelmo y la cabeza de un golpe de mangual. La mantícora de Aguas Bravas hizo prisioneros a un pobre apicultor y a su esposa pensando que eran seguidores de Beric y proclamó a los 4 vientos que los ahorcaría a menos que se entregara. Beric se entregó, pero aún así los colgó, y a él entre los dos. Por lo que hace a las otras muertes, el ojo y la lanza del pecho fueron cosa de Gregor Clegane, lo que, junto al combate contra Sandor, ya eran 3 muertes por manos de la casa Clegane. Y por cada vez que resucitaba, Beric perdía más y más la memoria. Recordaba que había tenido un castillo en las Marcas y que estaba comprometido para casarse con una mujer, pero ahora no sabría encontrar aquel castillo, ni podría decir de qué color tenía la mujer el pelo. No recordaba quién le había armado a caballero, ni cuáles eran sus comidas favoritas. Todo se iba desvaneciendo, y a veces creía que había nacido sobre la hierba ensangrentada de aquel bosquecillo de fresnos, con el sabor de la sangre en la boca y un agujero en el pecho. Aquella primera vez, Beric tenía un agujero que lo atravesaba y la boca llena de sangre, y Thoros supo que no había ninguna esperanza. De modo que, cuando su pecho herido dejó de moverse, le dio el beso del buen Dios para enviarlo hacia él. Se llenó la boca de fuego y le insufló las llamas, le llenó con ellas la garganta, los pulmones, el corazón y el alma. Eso es lo que llamaban el último beso, que el propio Thoros había dado antes a otros hombres, pero jamás hasta entonces había sentido a un hombre muerto estremecerse cuando el fuego lo llenaba ni abrir los ojos de nuevo. Estaba seguro que había sido el Señor de la Luz quien había traído de vuelta a Beric, porque aún tenía planes para él.
Pero, al contrario de la serie, parece que estos planes no eran muy grandes. Porque después de juzgar a Sandor Clegane, lo dejaron en libertad, entregaron su oro a Barba Verde y al Cazador para que compraran provisiones al sur del Mander. A Arya pensaban venderla a su hermano Robb, pero a Arya se les escapó. Robb murió en la boda roja, y 3 días después se encontraron el cadáver de Lady Catelyn desnuda en el río. Los Frey le habían rebanado el cuello de oreja a oreja, estaba del todo muerta, pero Lord Beric se agachó, le puso los labios en los suyos y la llama de la vida salió de él para entrar en ella. Así pues, Lord Beric cayó, muerto, mientras que Lady Catelyn se levantó. Entonces Catelyn se convirtió en Lady Corazón de Piedra, se puso a la cabeza de la Hermandad sin Estandartes y empezó a ahorcar Freys sin parar. Se enteraron que el perro había capturado a Arya, así que apostaron a sus hombres a lo largo de todo el Tridente para localizarla y todos pensaban que era Beric, pero en realidad era Catelyn. Lo que nadie sabía era que en realidad la Hermandad se había roto. Al morir Beric, Thoros ya no estaba a gusto, se dio cuenta que desde que Catelyn estaba al mando habían caído muy bajo, que ya no eran lo que eran, que ya no luchaban por la justicia, que la guerra les había cambiado, que había pervertido su propósito original. Algunos de los hombres leales a Beric se habían ido, volviendo a sus lugares originales, mientras que el resto, entre quienes ahora también estaba Gendry, encontraron a Brienne junto a Podrick Payne y Ser Hyde. Los llevaron ante Lady Corazón de Piedra, quien hizo escoger a Brienne entre morir ahorcada o matar a Jaime Lannister. Brienne no escogió, así que la ahorcaron junto a Podrick Payne y Ser Hyde, aunque al final Brienne gritó algo que no sabemos qué es y la soltaron. Y hasta aquí termina todo lo que sabemos sobre la historia de la Hermandad sin Estandartes. Así que espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Instagram, Twitter y Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.